Bueno, pues a ver, esto de hoy se llama llamados a ser iglesia. Y dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, hacia finales del capítulo 2, seguramente si has estudiado la palabra te acuerdas que pasa al principio del capítulo 2, pero te voy a leer qué pasa hacia finales del capítulo 2. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. A ver, antes de que empecemos, déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustan las papas fritas? Estas que en México les llamamos papas a la francesa, ¿no? Que son tiritas de papa y que las compras en estas tiendas de hamburguesas, ¿no? La verdad, a mí me gustan más esas, las de las tiendas de hamburguesas, esas de McDonald's y así de Burger King y bla, 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 o Burger King, como decimos en México. Son más ricas, ¿no? ¿Y cómo te las sirven? Te las sirven en un cucuruchito. ¿A ti no te gusta? En un cucuruchito de cartón y están todas juntas, ¿no? ¿Qué pasa si tú sacas una de esas papas? Las estás comiendo, ¿no? Y están bien ricas, están calientitas, te las acaban de entregar. Y entonces tú sacas una de esas papas y la pones ahí en la mesa. O una papa de esas se cae del paquete de tu paquetito de papas y se cae, queda ahí en la mesa. ¿Qué le pasa a esa papa? Se enfría, ¿no? ¿Y qué le pasa a esa papa? Al final, ¿a poco te la quieres comer? No, porque ya se enfrió, porque ya no sabe rico. Pero a ver, te pregunto, ¿qué le pasa a las papas que se quedaron todas juntas? Siguen calientitas o tibias por lo menos, ¿no? Y las sigues disfrutando. Y ellas mismas, entre sí, siguen compartiendo ese calorcito que se dan unas a otras. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Estamos en una porción de la Biblia en donde acaban los apóstoles de recibir al Espíritu Santo. Acaba de venir el Espíritu Santo y dice en la palabra, vino como un estruendo. Así, no creas que llegó así calladito y vino y tocó la puerta y dijo, ¿puede entrar? Bien. No es cierto. Llegó como un estruendo y se posó sobre ellos. ¿Y qué pasó después? Después Pedro se levanta y da un discurso. Yo creo que es finalmente la primera prédica que hubo de los cristianos para la gente que estaba ahí alrededor, ¿sí? Se levanta ¿con qué? Con todo el poder del Espíritu. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas personas se convirtieron? Decía en la porción que estamos leyendo, estamos empezando en Hechos 2:41, si quieres ir siguiendo esto. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 personas. ¿Te imaginas dar una prédica y que con la prédica, con la unción poderosa del Señor que utiliza tu cuerpo y tu voz, se conviertan 3,000 personas? ¡Wow! Yo me voy de espaldas y le daría gloria a Dios y yo creo que viviría de rodillas de ahí en adelante. A principios de la historia de Hechos, es decir, la historia de la iglesia en Pentecostés, los apóstoles recibieron, enviado por Jesús, al Espíritu Santo. Él les dijo, yo les mandaré a un consolador.
Y si nos regresamos un poco en este pasaje que les acabo de leer, y vamos a Hechos 2:1, nada más el 1, ¿qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. No dice que Pedro estaba en un lugar. No dice que María, la madre de Jesús, estaba en otro lugar. Si nos regresamos inclusive a Hechos 1, en el 15 dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Si dice donde se alojaban, quiere decir que ya era común, ¿no? No dice donde se iban a alojar, dice donde se alojaban. Ese ya era un lugar que ellos conocían. Y dice: estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo. ¿Cuántos? 11, ¿verdad? Y después dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban ¿a qué? A la oración, junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Estaban en unidad, estaban en oración, estaban juntos. ¿Y qué estaban haciendo juntos en iglesia? Orando. Estaban orando. Vamos a la porción que estamos hoy trabajando. Dice, se mantenían, el 2:42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Eso hacían estando juntos, ¿sí? Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, estaban firmes en la palabra. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Los apóstoles inventaron, y ya estaban escritos los evangelios en ese momento. No estaban escritos. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de los apóstoles era la palabra, esa que ellos habían aprendido y que habían aprendido y compartido con Jesús durante casi 3 años. Esa palabra, estaban firmes en la palabra. Porque a las reuniones, porque al servicio dominical, a eso vienes. Vienes a aprender, a recibir y a conocer y a escudriñar la palabra de Dios. Y sigue el 42. Dice, se mantenían firmes en la comunión. Esto es, en convivencia y participación con los hermanos. ¿De dónde viene la palabra comunión? Son 2 palabras, ¿no? Común, unión. Común implica a todos, ¿no? No implica uno en su casa desde allá queriendo alabar. No implica otro en su casa allá tomando santa cena el solito. Aunque sí se puede, y gloria a Dios que lo hagas. Y gloria a Dios que haya uno que en su casa solo está alabando al Señor. Pero aquí estamos hablando de vivir en comunión. La primera carta de Juan, en el 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, ¿qué? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y vamos a Proverbios, nos regresamos al Antiguo Testamento, ahí también habla de vivir en comunión. Y esto tiene un lenguaje un poco más fuerte. Estoy en Proverbios 27:17. ¿Y qué dice Proverbios 27:17? El hierro con hierro se afila y el hombre con el rostro de su amigo. El hombre se afila con el rostro del hombre. En la versión que yo tengo, que estoy usando la NBI, dice: y el hombre con el trato del hombre. ¿Sí? Así es como el Señor nos está afilando, nos está puliendo, nos está haciendo cada vez mejores.
Es dentro de la iglesia donde crecemos, donde nos encontramos con uno que necesita, con una hermana que nos es un tanto incómoda, con ese joven que necesita una palabra de aliento. Estando en comunión crecemos y forjamos nuestro carácter y también sanamos nuestras heridas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que un hermano o una hermana viene y cuenta un problema que se parece tanto al tuyo, que adentro de ti algo se mueve en lo emocional? Y cuando vas a dar testimonio, habla de la bendición que es que alguien se haya convertido en su familia. Y en ese momento algo se mueve en ti y tú sanas. Algo se mueve en ti para decir, híjole, yo también quiero que mi mamá se convierta. Y le pido al Señor que me dé la orientación de ver cómo voy a hacer, cómo lo voy a acompañar para ayudarle a que mi mamá se convierta. Pero eso es en comunión, aquí, no allá en tu casa, no allá donde no sé dónde. Esta semana me tocó convivir con una persona muy, muy amable. De veras, una persona de esas que ya no se encuentran en muchos lugares. Un hombre como de unos 50 años, casado, con hijos, que de veras me traía como reina. Yo sé que yo no merecía eso. Yo fui a hacer mi trabajo, a servir al Señor, a dar un curso para maestros, pero el Señor me traía, me llevaba, me subía, me bajaba, así casi me cargaba la bolsa. Maestra, pásele. Y yo le daba gracias al Señor y decía, no lo merezco, Señor, pero te doy las gracias. Y platicando con él, porque iba por mí al hotel y me llevaba a la escuela y luego me volvía a llevar al hotel, conviví algo con él y platicábamos con él y me dijo, yo sí creo en el Señor, maestra, yo sí creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Y entonces así como que dices, bueno, ¿qué pasó? ¿En dónde se rompió? ¿Por qué no sabe esta persona que estando en la iglesia es donde compartimos, donde vivimos unos con otros, donde, según lo que dice Proverbios, nos afilamos en el trato con el hombre? ¿Para qué nos queremos afilar en el trato con el hombre? Porque estamos llamados a servir a Dios y estamos llamados a ir a predicar el evangelio allá afuera. Y este es como el laboratorio en el que nos estamos practicando. Estamos practicando la paciencia con ese Señor que le das tantita entrada y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y que no puedes, te desesperas y no puedes callarlo, y te da la paciencia. Aquí con los hermanos en el templo es donde aprendes ese tipo de cosas. Y seguimos en nuestra porción. El 42 también dice, firmes en el partimiento del pan. Estamos hablando de ¿qué? De la Santa Cena. No en la soledad de tu casa, sino con los demás, como un símbolo de unión y de unión en Cristo. Santa Cena, que es un mandato para todos los cristianos. Honestamente te puedo decir, este Señor tan amable, tan gentil, que me cuidó y me trajo y me llevó, yo creo que no está recibiendo Santa Cena, porque no está yendo al templo, porque no se está acercando. ¿Cómo vas a recibir Santa Cena en comunidad si no asistes los domingos a las reuniones? Si no haces iglesia, si no construyes a la iglesia junto con tus hermanos en la fe. Y sigue el 42, se mantenían firmes en la oración. En la intimidad de tu cuarto de oración, haces oración por tus necesidades, por lo que tú estás necesitando en este momento. Tal vez por las cosas que tu familia necesita, por las que tus amigos necesitan. Pero en las reuniones de los domingos venimos a interceder por todos, en comunidad, en compasión, en amor. Y también venimos a orar por las necesidades de la iglesia con I mayúscula, de esa iglesia de Cristo que está repartida en todo el mundo. Y hace un rato que aquí orábamos por todas esas personas que están sufriendo porque están encubiertos, son gays o lesbianas o transexuales o transgéneros, tienen algo diferente adentro de su corazón y están sufriendo allá en una iglesia o están sufriendo solos en la soledad de su casa. También queremos orar por ellos, y el orar por ellos también es orar por la Iglesia Universal de Cristo.
Porque además, platicamos la semana pasada en la prédica, nos decía la pastora, Cristo está esperando a su novia, a que su novia esté lista. ¿Y cómo vamos a orar por la iglesia en aislamiento? La iglesia no es aislamiento, es al contrario, la iglesia es comunión conmigo, contigo también. Es comunión con Cristo Jesús. Amén. Además, cuando oras en tu casa, casi siempre oras individualmente. Pero en la iglesia, cuando estás orando con los demás, en común unión. Cuando estás unido con otros en el nombre de Cristo, Él está ahí. Amén. Y todos no sabemos ese versículo, ¿no? ¿Qué dice? Cuando dos o más están reunidos En su nombre. en su nombre, Él está ahí. Y además, ¿sabes qué? El versículo anterior dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Amén. Estamos en Mateo 18, en el 19 y el 20. ¿Sale? ¿Qué estamos diciendo? Hace un ratito en la oración, la invitación fue a que durante toda esta semana oráramos por ciertas intenciones. Nos estábamos poniendo de acuerdo. Y dice la palabra, y yo le creo a la palabra, que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Amén. Entonces, nos está llamando a ser iglesia, a estar de acuerdo, a interceder por otros, estando de acuerdo, no estando separados, no como el llanero solitario, o dirían algunos como el llanero solitito, allá en su cerro. En iglesia es como intercedemos por la iglesia universal y por el cuerpo de Cristo. En Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. La misma palabra nos está llamando a congregarnos. Ahora, regresamos a nuestro texto. ¿Qué más estaba sucediendo en la primera iglesia? Regresamos a Hechos 2:43. ¿Qué dice? Dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. En esa iglesia primitiva, en esa iglesia que es un modelo de iglesia para el día de hoy, vemos dos cosas. En medio del pueblo, este grupo de personas, de cristianos, ¿qué estaba haciendo? Estaban haciendo prodigios y maravillas. ¿Y con eso qué lograban? Estaban haciendo que el pueblo creara una admiración por el poder del Señor. ¿Y quiénes lo estaban haciendo? Los cristianos, los apóstoles que se estaban congregando, que estaban dándole a la congregación eso que estaban recibiendo. La Reina Valera dice, sobrevino temor a toda persona. Un temor, de ese temor que es un temor de reverencia, un temor de admiración. Ahora, los apóstoles estaban haciendo milagros, prodigios y maravillas, milagros de sanidades, de liberación de espíritus inmundos. Los apóstoles estaban llenos del poder del Espíritu Santo y recibieron sus dones, esos dones del Espíritu Santo. Dones de lenguas, de sanidades, de profecía, dones de palabra, de ciencia, de fe. Ya sabes de qué estoy hablando, de esos dones de poder que nos da el Espíritu. ¿Y dónde los estaban usando? Te pregunto yo. Los estaban usando en el pueblo, hacia el pueblo, para beneficio de todos. Pero ¿sabes qué? Pablo dice, hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Nos está llamando a estar unidos y a congregarnos. Y esos dones que el Espíritu Santo dio a los creyentes, ¿en dónde los estaban usando? Los estaban usando para el mismo pueblo creyente. Entonces yo te digo,
Vamos a Efesios 4:11. Seguramente también has leído sobre estos otros dones. Yo te estaba leyendo sobre aquellos 9 dones de poder, pero estos son los dones ministeriales. Y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Esos dones le fueron entregados a la iglesia para edificar, ¿a quién? A la misma iglesia. ¿Y qué pasa cuando el Señor te ha concedido un don y tú tienes un don, aunque no sea de esos, un don que te dio el Señor de poder dar clase, un don de poder tocar un instrumento musical bien tocado, cuando te dio uno de estos dones de ser pastor o profeta y tú te quedas en tu casa muy feliz o te vas a una reunión familiar, ¿qué estás haciendo? No estás dejando que la iglesia reciba la bendición de los dones que el Señor te dio. Para edificar al cuerpo de Cristo. Si tú estás lejos y solo vienes a las reuniones de vez en cuando, o te mantienes lejos pensando que tú eres un hombre o una mujer súper poderoso y en ti mismo tú puedes hacerlo todo, te digo algo, también estás perdiendo la oportunidad de recibir esos dones de parte del Señor. No nada más de darlos, también de recibirlos. Porque dice 1 Corintios, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, no para mi bien personal. El Señor me dio el don de poder dar clases, de poder enseñar. ¿Para quién es? Es para Él. Durante tantos años el Señor me mantuvo enseñando a maestros, enseñando a alumnos. ¿Para qué? Para que hoy venga y pueda pararme delante de su iglesia y pueda poner esos dones en práctica. Para Él, para la edificación de su iglesia. Sigo en el 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes y entre sí según la necesidad de cada uno. Fíjate, una vez más dice, estaban todos juntos. Más adelante dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Estando en iglesia, también somos llamados a compartir las cosas materiales. Vendían o estaban dispuestos a vender lo que tenían para satisfacer la necesidad de los demás. Nosotros somos llamados a compartir los bienes del día a día con generosidad y con alegría. Y la versión Reina Valera dice, con sencillez de corazón, sin arrogancia y más bien con gozo, con alegría. Y sigue esta porción en el 46. No dejaban de reunirse en el templo. ¿Qué sigue? Ni un solo día. No dice venían un domingo sí y 3 no. No dice venían cada que necesitaban, porque ya se sentían muy tristes y entonces necesitaban pues irse a alimentar un poquito. Los apóstoles estaban reuniéndose en el templo todos los días. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Dice, se reunían a alabar al Señor. Ser iglesia, a lo que estás llamado tú, es decir, estar en comunidad, también es para alabar al Señor, juntos, unidos al coro de los ángeles, que lo alaban y lo aman, que lo exaltan. Alguna vez ya tuvimos una prédica en esta iglesia sobre alabanza y adoración. Espero que la recuerdes, y si no, por ahí busca tus notas. Y sigo en el 41, la primera parte dice, disfrutando de la estimación general del pueblo. Es decir, la unidad, el congregarse, ¿qué crees? También daba testimonio.
también le estaba mostrando a los de allá afuera quiénes eran los que se estaban congregando, quiénes eran los que estaban participando del pan, los que estaban participando de la oración. Es decir, ¿qué pasa cuando dices, cómo podrías, por ejemplo, decir así con la frente en alto, soy cristiano, y después decir, pero no me congrego? Perdóname, pero algo está mal ahí. Perdóname que te lo diga. Lo que estás diciendo es, soy un cristiano, pero no creo en la iglesia de Jesucristo. Y hay una contradicción totalmente grande ahí. Es la contradicción más grande que pueda ser. Porque un cristiano cree en la iglesia, trabaja en la iglesia, vive para la iglesia, sirve en la iglesia. ¿Y qué crees? ¿Sabes quién iba al templo a leer la palabra y a compartir lo que otros entregaban y lo que él traía? En Lucas, en Marcos y en muchos pedazos del Evangelio nos lo dice. Jesús iba al templo, en Capernaum, en Nazaret, en Jerusalén. ¿Cómo se dio cuenta de que había vendimia en el templo? ¿Cómo fue que llegó a librar el templo de su padre de toda esa podredumbre que había afuera? Si no hubiera ido al templo, no lo hubiera visto. Él también iba al templo. ¿Y él necesitaba ir al templo para llenarse del Espíritu Santo? No. Él traía al Espíritu Santo consigo, lo recibió en el momento que lo bautiza el Señor en las aguas del Jordán, cuando Juan lo sumerge, y ahí recibe al Espíritu Santo. Y sigue nuestra porción. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Una consecuencia de que los apóstoles se congregaran, de que la iglesia se congregara y diera buen testimonio, era que la iglesia iba en aumento. Era que la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque los creyentes se congregaban, se ayudaban, entregaban unos a otros los dones que les habían sido dados, y eso daba buen testimonio. ¿Y entonces qué? Si tú quieres que tu iglesia crezca, ¿quieres que tu iglesia local crezca? Y que más personas sean traídas a los pies de Cristo, déjame decirte una cosa: congrégate. Dice Pablo, todos somos un solo cuerpo. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿tú has visto un cuerpo que funcione, en el que el brazo está por allá y no se congrega porque él así está bien, o porque la iglesia siempre es lo mismo y de todos modos todos pecan, hasta los líderes? ¿Tú has visto un cuerpo que tenga funcionamiento normal, en el que la pierna está por allá y no viene a la iglesia porque le cae mal el hermano incómodo? Ups. ¿Tú has visto un cuerpo separado que funcione cuando la mano anda por allá y no viene a las reuniones de los domingos porque tiene partidos de fútbol o porque tiene un compromiso familiar? ¿Has visto un cuerpo funcionando en el que el páncreas ya no está porque se sintió ofendido cuando alguien le dijo que al estar bajo autoridad tenía que sujetarse a la autoridad, y entonces el páncreas ya se fue? O un cuerpo que de verdad funcione cuando el dedo del pie no viene a la iglesia, ay, porque está muy lejos. Déjame decirte, a ti que a lo mejor nos estás exigiendo en otros lugares, en este lugar hay personas que vienen y que hicieron 2.5 horas de camino del lugar de donde vienen o más. Personas que vienen de Catzingo, de Toluca, de Cuernavaca, que vienen de Chicoloapan, que vienen de Texcoco. Estamos hablando, sí, de los alrededores de la Ciudad de México, pero te estoy hablando gente que invirtió mucho tiempo en trasladarse y venir para acá.
Yo le doy gracias a Dios porque yo en 20 minutos y con la bendición que Él me dio de tener un carro, llego a la iglesia. Pero hay mucha gente que no. Y de todos modos, los domingos se levantan muy temprano y vienen a la iglesia. Porque ellos entienden su función en el cuerpo de Cristo. Y no quieren estar como esa mano que anda por allá o el pie que dejó de venir. Un cuerpo separado no funciona. Un cuerpo separado no puede seguir las instrucciones de su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y cómo vamos a seguir las instrucciones de la cabeza si no estamos juntos y funcionando como un solo cuerpo? Te digo algo, estoy segura de que el Señor te ha llamado a pertenecer a un cuerpo y a hacer bendición a los hermanos, a crecer en ese cuerpo y a afilarte, como dicen Proverbios, con los hermanos, conviviendo con ellos, a ser más firme. Te ha llamado a ser firme en la palabra del Señor, en la comunión con la congregación, a estar firme en el partimiento del pan, a estar firme en la oración. Te ha llamado a compartir tus bienes con los necesitados y a alabarle en familia. Te ha llamado a darle buen testimonio a los demás de lo que es un verdadero hijo de Dios, resucitado conjuntamente con Cristo por el poder amoroso de la bendición de lo que hizo Jesús en la cruz. Yo te pregunto, ¿vas a escuchar el llamado? ¿O vas a ser como la papa frita que se quedó encima de la mesa y que se enfrió y que ya sabe mal? Ahora, si todas esas razones no fueran suficientes para ser iglesia, para congregarte, para venir a las reuniones de cada domingo, espero que este texto en Efesios 5:25 sea una buena razón. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó, no nada más por ti y por mí en lo individual. Cristo se entregó por su iglesia. Amén. Y al ir al culto los domingos, al congregarte a las reuniones, lo que estás haciendo es honrar y reconocer ese amor tan infinito de Jesús, que fue capaz de entregarse a sí mismo por su iglesia. Te pido que cierres tus ojos, hermano.